Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Saúl Divas. Es una bendición poder estar aquí compartiendo mi testimonio, la forma en que el Señor cambió mi vida. Y para ello quiero contarles que desde que nací hasta la edad de 12, 13 años, tuve una infancia normal. Aunque vivía en una familia de escasos recursos, siempre crecí con mi papá y mi mamá y mis hermanos. Cuando yo tenía la edad de 13 años, ya cuando iba entrando a la edad de la educación básica aquí en Guatemala, recuerdo que nos mandaban a limpiar los pizarrones y el lugar donde yo estudiaba era un lugar muy violento. Los jóvenes eran muy violentos, había muchas riñas escolares y bochinches estudiantiles. Pues en una de esas ocasiones en las que mandaron a limpiar los pizarrones porque los jóvenes hacían muchas pintas con marcadores permanentes y spray, pintura en spray. Entonces entró una curiosidad de haber visto a otros jóvenes inhalando lo que es el thinner y ese químico era el que nos daban para limpiarlo. Pues entonces empecé a querer saber qué sentían ellos, qué era lo que experimentaban ellos. Y pues empecé de esa forma. Recuerdo que solo era por curiosear. Más adelante empecé a involucrarme con los grupos de jóvenes que eran más violentos y así poco a poco me fui involucrando con ellos hasta llegar a ser parte de ellos y tener algunos grupos que en algún momento pues lo siguen a uno, como que se empezó a formar un liderazgo. Y ya no solo salíamos a bochinches estudiantiles ahí afuera de las instalaciones, sino que ya salíamos a otros lugares. Yo estaba en la zona 13 y ya veníamos a la zona 1, a la zona 10, zona 5, ya nos íbamos a diferentes lugares, así en grupos. Pues más adelante, yo recuerdo que trabajaba en un taller de enderezado y pintura y por las tardes, todas las tardes me iba a trabajar y en una oportunidad yo tenía un bote de pegamento, un frasco de pegamento. Y también había escuchado con los compañeros de estudio de que uno alucinaba y miraba cosas bonitas y era una experiencia bien bonita. Pues entonces una vez estaba solo en mi casa y quise experimentar. Y efectivamente así fue. Pero esa vez lo que yo vi, lo que mi cuerpo alucinó, fue que se abrió una puerta grande. Yo no entendía nada de cuando nosotros abrimos puertas al enemigo, pero esa vez lo que aluciné fue una puerta grande, como antigua, de madera, con cerrojos. Eso fue lo único que yo pude ver y me pareció bien extraño. Entonces así fue como yo empecé a conocer lo que eran las drogas. Y probé no solo eso, ahí empecé y probé un montón de drogas y muchas cosas que la juventud en las pandillas o maras en ese entonces se daba mucho. Ahí ya estoy hablando del año 96, 97, 98. En esos años fue que yo empecé con todo eso. Más adelante, de tanto salir con los compañeros, pues yo veía cómo cometían delitos, pero yo no participaba. Yo no participaba en los delitos de robo, de violaciones. En esos delitos sí yo me apartaba mucho, no era lo mío, porque a pesar de todo, cuando era niño me llevaban a la escuelita dominical, que en ese entonces era como se le llamaban a las escuelas donde se le enseñaban a los niños en las iglesias. Y pues tenía cierto temor del Señor, pero no de lleno. A la edad de 11 años recuerdo que quisieron bautizarme, yo lo digo así, quisieron, pero yo me hice para atrás y todos mis compañeritos se bautizaron menos yo, y eso pienso que también ayudó a que yo me alejara del Señor. Pues volviendo entonces ya a la edad cuando ya era un poquito más violento, empecé a relacionarme con jóvenes también en la colonia donde yo vivía, y habían 3 maras que eran las más fuertes, y entonces
empecé a involucrarme también con ellos y ya no era igual, ya no era solo ahí donde me relacionaba con personas así de este tipo, sino que también en otras colonias que no estaban cerca, también ya andaba relacionándome con ellos y pues aprendiendo y delinquiendo también. Hubo un tiempo en el que nuestro grupo, en donde nosotros vivíamos, ya estaba conformado por 70 personas. Éramos un grupo bien grande, incluso en una oportunidad recuerdo que íbamos de un lugar a otro y una patrulla que estaba por ahí pues apagó las luces y hicieron como que no miraban nada porque éramos tantos y íbamos armados. En ese entonces se usaban mucho los machetes, cadenas, aquellos bats que se les cruzan clavos y un montón de armas que uno en ese momento el enemigo le da la idea a uno. Armas hechizas y armas también ya de grueso calibre. Incluso donde estudiaba, cuando ya estudié la carrera, que yo estudié un bachillerato, a pesar de tener ya apenas 17 años, recuerdo que mis compañeros llevaban armas grandes, granadas, mini Uzi, pistolas y de ese tipo de armamento, a pesar de ser tan jóvenes y estar en un lugar de donde se nos educaba a ser personas de bien y profesionales, se veía todo eso. Y por eso fue que en un momento yo también anhelaba llegar a tener un liderazgo en esta colonia donde yo vivía, y así fue. Ahí se respetaba más a las personas que más asesinatos habían cometido y hubo un tiempo en el que yo, sin darme cuenta, cuando yo reaccioné, ya era el que más experiencia tenía en lo que acabo de mencionar. Y pues ahí me tenía el enemigo, bien hundido en las drogas, en las maras y sin temor del Señor. Recuerdo que cuando salía de mi cuarto cada mañana, en vez de darle gracias al Señor y bendecirlo por un día más de vida que me daba, yo pensaba y estaba resignado a la edad máxima a la que iba a vivir era los 19 años, porque yo sabía que me iban a matar. Y salía y miraba mi cuarto, lo veía todo y yo pensaba dentro de mí, tal vez esta es la última vez que mire mi cuarto, mis cosas, pero ni modo, me va a llegar la hora. Y lo peor, que yo pensaba que ya no tenía perdón de Dios por haber cometido ese tipo de pecados tan graves. Cambio de vida. Cambio de vida. Tal vez esta es la última vez que mire mi cuarto, mis cosas, pero ni modo, me va a llegar la hora. Y lo peor, que yo pensaba que ya no tenía perdón de Dios por haber cometido ese tipo de pecados tan graves. Y pues así fue como en una balacera, en un enfrentamiento que tuvimos con otro grupo. Yo fui herido de bala con un arma calibre 45 y fue bien impactante porque yo estaba frente a frente contra estas personas en un espacio bien reducido. Era un callejón como de, si mucho tenía 3 metros, y ahí estaba yo frente a frente. Pues cuando me balearon, yo les dije a mis compañeros que me ayudaran, que me habían baleado, y todos se fueron y me dejaron solo. En ese momento yo le pedí al Señor yo le dije que si Él me sacaba de esa, yo le juraba que le iba a servir con todo y que toda mi vida se la iba a entregar. Y salí, todavía logré huir esa vez, recuerdo, pero yo decía que había tenido suerte. Y así pasó. Luego, como ellos me dejaron, yo me aparté, me fui de esa colonia, me sacaron de esa colonia mis papás, me fui a vivir a otra colonia en donde yo no podía dejar las drogas. Yo quería cambiar y buscaba con mis propias fuerzas la forma de dejar la drogadicción, y no podía. Lo más que aguantaba eran 24 horas, pero yo agarraba, ya cuando no había dinero, lo más barato que tenía era pegamento y lo tiraba al fondo del barranco y decía, nunca más, hasta aquí. Y ya en la tarde estaba metiéndome hasta allá abajo del barranco buscando el frasco que había tirado, pero nunca pude por mis propias fuerzas dejar eso. Hasta que una vez, llorando en mi casa, yo ya vivía solito,
empecé a llorar y a decirle al Señor que quería cambiar mi vida, que quería entregársela, que ya no quería vivir así, que quería vivir más tiempo. Y de repente empecé a llorar, ya era de madrugada, yo estaba sobrio, no estaba bajo efecto de ninguna droga. Y pues empecé a escuchar la voz de alguien que me hablaba. Y en este año, cuando salió la imagen del año del reconocimiento, yo vi en la imagen que hay una mano que sale con una túnica de este lado más o menos y con una espada. Eso fue precisamente lo que yo vi esa vez que me estaba entregando a Cristo. Y esa mano, yo escuchaba la voz y me dijo: si tú te arrepientes y le entregas todos tu vida, Él va a perdonar todos tus pecados y los va a arrojar al fondo del mar. Y con la espada él tocó hacia el suelo, entonces ya no era el suelo, sino que era el agua, y se empezaba a mover, y pues yo no dejaba de llorar, y de repente me sentí como que alguien me cargaba, y yo sentí bien delicioso, bien rica esa experiencia, porque me recosté en el pecho de alguien y estaba bien contento. Y cuando vi mi cuerpo no era el de un ser humano, sino que mi cuerpo era el cuerpo de una oveja, lastimada, manchada, sucia, herida, pero me llevaban en sus brazos, y pues esa vez fue cuando yo le entregué mi vida a Cristo. Al día siguiente, cuando yo agarré y empecé a agarrar todos mis cassettes, porque en ese tiempo eran cassettes todavía, y los quemé, costó que agarraran fuego. Y cuando agarré un frasco de pegamento para tirarlo y vaciarlo, lo agarré y lo abrí, y cuando sentí el olor, ese olor me repugnó. Ese olor yo no lo resistí, yo sentí algo tan feo, qué horrible, qué olor. Y reaccioné y me di cuenta que Cristo me había cambiado ahí, porque anteriormente yo sentía aquella necesidad de ese olor, pero en ese entonces me repugnó. Y ahí fue donde el Señor hizo el cambio en mi vida. Más adelante me casé con mi amada esposa, ahora tenemos 2 hijos. Pues tuvimos un negocio, estuvimos vendiendo ropa, ahí estábamos muy bien económicamente, pero el enemigo se levantó porque yo andaba predicando, yo predicaba en los buses en ese entonces, tenía la autorización de mi pastor, quien fue en ese entonces el hermano César Cifuentes, que el Señor ya tiene en su gloria. Ahora pastorea en esta iglesia el hermano Álvaro Fuentes Ábrego. Él es el pastor de Aposento Alto de Ministerios de Benecer. Y en esa iglesia me recibieron muy bien, y yo empecé a aprender ahí la palabra revelada. Yo me maravillaba, porque la primera vez que llegué yo entendí lo que era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Yo salí maravillado, y ahí empecé a trabajar en la obra del Señor. Entonces el enemigo en sueños 2 veces se me apareció como una persona con traje, como una persona muy formal, y me decía de que si yo seguía predicando, que me iba a dejar sin nada. Pues a mí, después de haberme perdonado la vida el Señor, me pareció que no me importaba quedarme sin nada, pero no le iba a dejar de servir a Él. Y así pasó. Después de tener una economía solvente, me vine para abajo. Fue muy duro, porque yo en un día en el que tenía una venta muy baja, vendía una cantidad, y de repente fue mínimo lo que llegué a vender, pero ni para el pasaje de un bus. Entonces fue bien impactante cómo el enemigo me atacó de esa forma, pero no nos apartamos del Señor. Actualmente nosotros estamos viendo una victoria que el Señor nos ha dado. Pues mi esposa estuvo enferma, no caminó por más de 1 año, siempre estuvimos luchando y batallando con ataques del enemigo, pero el Señor nos dio la victoria. El Señor cambió mi vida, y a pesar de que ya estaba en los caminos del Señor, siempre me han hecho, porque a veces todavía me hacen ofertas para trabajar en el mundo, pero como ya el Señor ya me cambió, yo soy nueva criatura, ya todo eso ya pasó. Cambio de vida. Cambio de vida. Caminos del Señor siempre me han hecho, porque a veces todavía me hacen ofertas para trabajar en el mundo,
pero como ya el Señor ya me cambió, yo soy nueva criatura, ya todo eso ya pasó. Yo entiendo muy bien, me siento perdonado también por el Señor, me siento lavado por la sangre de Cristo. Siento que soy una nueva criatura, soy como somos de una nueva creación, por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, el mensaje es de que yo me sentí perdonado y asimismo el Señor puede perdonar los pecados de cualquier persona que se sienta que no tiene perdón. Entonces, así fue pasando mi vida. Poco a poco logramos salir de esta lucha con mi amada esposa. Ahí estamos sirviendo en la obra del Señor. Actualmente nosotros nos congregamos en la Iglesia de Cristo Jaret de Ministerio de Benecer bajo la cobertura de mi padre, el pastor Héctor Hispanel, y mi mamá, hermana Auri de Hispanel. Ahí estamos sirviéndole al Señor. Cuando llegamos a esta iglesia, el Señor hizo un cambio de mi nombre, porque a pesar de que yo ya le buscaba, había ocasiones en las que en mi mochila cargaba siempre una navaja o un cuchillo, porque como siempre hay consecuencias del pecado, de lo que uno comete antes, entonces yo decía que era para mi protección. Seguía siendo violento, pero porque los nombres que yo tenía, mis nombres son Wagner Saúl, esos son los que aparecen en mi DPI. Pues Wagner, ese nombre me lo pusieron en honor a un luchador, y eso representa la violencia que hay. Y Saúl pues era un impaciente, y todos conocemos de qué forma desobedeció al Señor, y por eso tuvo consecuencias graves también. Y entonces vinieron los pastores y con la revelación que el Señor les da, me cambian el nombre y me pusieron como nombre Noé Abraham. Entonces desde ahí yo empecé a sentir un cambio. Yo empecé a experimentar cosas diferentes. Empecé a estudiar la carrera de Derecho también, y vimos cómo el Señor nos fue cambiando y nos fue dando más bendiciones cada día espirituales, y le servimos todavía con gozo. Hemos visto cómo Él se ha glorificado, cómo nos ha bendecido a nuestros hijos. Mi hija mayor ya tiene 19 años y ya es universitaria también. Mi hijo menor está estudiando sus básicos, está en lo último, y pues para mí son unos hijos de bendición, porque ellos se meten con el Señor también, y han seguido la palabra que nosotros les vamos enseñando, y ese es nuestro anhelo, que ellos les sirvan al Señor. Ahí estamos sirviéndole ahora. Hace más de una semana el Señor me permitió llegar a obtener una victoria de una meta. Pues gané mis exámenes que me acreditan como abogado y notario, títulos que yo pongo a la orden y a los pies del Señor, porque reconozco que Él fue el que me dio la sabiduría. Y igualmente no es esa la única meta que tenemos. Pues cuando nos casamos con mi esposa y empezamos a buscar de Dios, nosotros nos trazamos las metas de las 3 afinidades que hay en el matrimonio, de las mismas metas del alma, las mismas metas espirituales y también las terrenales. Y pues ahí estamos ahora sirviéndole al Señor, buscándole, tratando la manera de hacer su voluntad, y tratando la manera de, como dice la palabra, de llegar a ser hijos de Dios, porque entendemos que es una lucha que tenemos cada día, y yo lo veo así. Si el Señor me perdonó la vida, perdonó todos estos pecados que cometí, pues yo entiendo que es por algo, no es por gusto. Igual con cualquiera que a veces menosprecie que está vivo, pues a veces tal vez salió de una enfermedad, el Señor le dio vida, pues es por algo. Todos tenemos un propósito. Quiero contarles también de que estudiando la carrera, yo hice cuentas en algún momento de algunos delitos que yo cometí cuando andaba en el mundo, y si sumamos todos los años que yo merecía de cárcel, son más de 235 años. Eso me impactó cuando me lo enseñaban, y dije: Señor, tú eres grande y tu misericordia es para siempre, porque ahí sí que de lo vil y menospreciado Él levanta. Y yo así me sentía, porque de dónde me sacó el Señor, y a veces lo recuerdo, no con el hecho de sentirme culpable, aunque el enemigo siempre está señalando, pero como el Señor ya nos liberó de todo eso, solo recuerdo a veces y digo: Señor, eres bueno, Señor, has hecho un cambio en mi vida, y esa bendición yo la comparto
porque puede que haya alguien también que esté en la misma situación y piense que no tiene perdón de sus pecados por lo graves que han sido. Yo quiero decirle hoy que sí tiene perdón. El Señor, así como me perdonó a mí, me dio vida y me cambió, así puede hacer con ellos también. En una ocasión recuerdo también que ya me había ido a esa colonia de Los Años, regresé, ya convertido como nueva criatura, y saludé a una persona que conocía y le digo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Y me dice, ¡hala, qué gusto de verte! Y se sorprendió y me dice, ¡hala, hasta hablas diferente! Y yo me recordé entonces de aquella boca que tenía en aquel tiempo, pero como el Señor hace nuevas todas las cosas, así es, hermanos, que este es mi testimonio, esta es la forma en que yo le agradezco al Señor el haberme permitido vivir y no solo haberme dado la vida, sino haberme dado trabajo, salud, un techo donde vivir. Tengo mi esposa, ahí están mis hijos. ¿Qué más le puedo pedir al Señor? ¿Va? Todavía me da la bendición tan grande de poder servirle a su pueblo. Y eso no hay forma en lo que uno pueda expresarle al Señor la gratitud que hay en uno para con lo que Él ha hecho en nosotros. Amén, hermanos, este ha sido mi testimonio y pues no me queda más que decir que, como dijo el apóstol Pablo, ahora prosigo al blanco. Eso es lo que anhelamos ahora, proseguir el blanco del supremo llamamiento, tratando la manera de alcanzar aquello por lo que fuimos alcanzados. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y tengan buena tarde. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.